Y bien, estamos con un tema que dejamos abierta la semana pasada. Yo les comentaba que en realidad tal vez eso de dejarlo para el final es porque cuando los temas producen mucha angustia y uno quisiera revertir estas situaciones lo más rápido posible, genera una cierta... No son tan elegibles, son asignaturas pendientes, hay que tratarlos, hay que ponerlos a consideración y ver cómo recuperamos. Lo que yo también comentaba, me parece que las sociedades que se sinceran también con lo que no quieren saber, porque produce dolor y por eso lo niegan, esas sociedades que se sinceran con su propia verdad tienen chance de curarse y tienen otras posibilidades y salidas. Tal vez la renegación sea la peor enemiga en este tema. Otra cuestión que me parece a mí que nos juega en contra como sociedad es no poder tener ilusiones y proyectos. Y tal vez lo que nos priva de los proyectos y de las ilusiones es vivir en emergencia y de urgencias. Si uno vive con el problema de las necesidades básicas insatisfechas, no tiene tiempo de tener un proyecto de vida, no puede armarlo, o sea, trabaja para satisfacer las necesidades básicas. Y creo que en una gran cantidad de chicos y de mujeres que han caído en estas redes, se ha presentado esta situación. A nadie se le escapa que vamos por una tercera generación de falta de inclusión laboral legítima. No es una buena idea la de los subsidios. También ahí, en el tema de los subsidios, esto debe ser estudiado obviamente por las mismas redes, desgraciadamente. Hay chicas que se embarazan para poder tener un ingreso fijo, que es el que le da el Estado. O sea que primero está la posibilidad de esto que sustituye un trabajo legítimo, un subsidio del Estado, y después viene el embarazo para garantizarse esta entrada segura. En fin, este y otros temas que tienen que ver, digamos, con lo que rodea la vulnerabilidad que hace que muchos ciudadanos terminen en estas redes atrapados. Nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con los invitados. Gimnasio Fitness Center, Pueyrredón 973. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Resic Salta, recarga y reciclado de cartuchos para impresoras. Y aquí estamos con nuestros invitados que no se fueron. ¿Cómo estás, Roland? Pero bien, contento de poder participar con ustedes. Muchas gracias. Ojalá sea importante y seguramente lo es para quienes están oyendo y podamos contribuir en algo, a esclarecer los temas que son candentes. El doctor Ricardo Toranzo, fiscal federal, y el ingeniero Sergio Apendino, que ya es casi un coproductor de este tema. Gracias, muy amable. Bueno, la verdad que quedaron muchas cuestiones abiertas y veníamos tratando algunas miradas. Por ejemplo, Roland trajo el tema del consumidor. Ahora yo quería abrir la perspectiva, ¿quién es la víctima? Especialmente en la Argentina, porque no son las mismas víctimas en todas partes. Por ejemplo, en los estudios que no son las cifras oficiales, porque no hay cifras oficiales sobre trata de personas de niños, lo que yo pude encontrar son estudios paralelos, me llamaron la atención algunas puntuaciones. En primer lugar, la mayoría son mujeres, pero hay un número también de jóvenes varones, pero duplican las mujeres. En segundo lugar, la Argentina supera con creces el tema de trata a los países limítrofes donde consideraban Paraguay y Uruguay. El origen de las víctimas
está focalizado especialmente en la provincia de Entre Ríos, de Misiones, Tucumán, Santa Fe. El destino es circular por distintos prostíbulos y las van cambiando para que no las identifiquen, pero hay muchos consumidores en la Patagonia. Inexplicablemente, no sé, pero aparece en este estudio muchos consumidores. Y en algunos países europeos en los que figura en primer lugar España y después Francia. Y también en lo que es el concepto de la trata, no es una esclavitud especialmente en el trabajo, sino con fines sexuales. O sea, se trata de captar estos menores para ser utilizados sexualmente, más que laboralmente u otras figuras que la red de trata tiene en cuenta. Y este cambio del que nosotros hicimos una consideración rápida, que significó el caso de Marita Verón y la lucha de la madre y el cambio de la ley, o tal vez uno podría hablar de una apertura de una ley nueva, doctor. Sí, yo creo que no solo la ley en realidad es una consecuencia de una apertura de la sociedad, de sensibilizarse de la problemática. Yo le decía cuando usted hablaba de la víctima, ¿quién era la víctima? Los delitos de trata solamente se pudieron llevar adelante hasta llegar a una condena el día que se preocuparon de la víctima más que del imputado. Porque cuando se descubría una acción de trata, lo primero que hacía la justicia era juntar todas las pruebas, o recaudar todas las pruebas para sostener una imputación en contra del responsable. Y se olvidaba un poco de la víctima. Esa víctima que estaba acostumbrada a trabajar, sometida y como única capacidad laboral tenía era la explotación sexual, luego se arrepentía de haber sido concretamente rescatada y volvía a pedir trabajo justamente a quien era imputado. Por eso es que el gran cambio que hizo el Estado con todo esto es poner recursos, gente capacitada, preparar elementos para contener a esa víctima, para que realmente el rescate sea serio, sea real y se la pueda reinsertar socialmente en otra actividad que es distinta de la que solamente conocía como explotada o como persona sin determinación. Yo no sé si saben los televidentes, pero en este trabajo yo leí que hay un número, el 145, que es un número para pedir ayuda, y también están las páginas de internet. Eso, ¿cómo está operando? ¿Cómo lo detectan técnicamente? ¿Se utiliza? Debe ser bastante difícil para quien está siendo presionada, porque dice que la principal presión es amenazarlos con alguien de la familia. O sea, si vos denunciás lo que te está pasando a vos, le va a pasar a alguien en la familia, ¿no? Como un modus operandi. Tanto como el de enganchar a través del trabajo. Mirá, que son los casos que han sido de público conocimiento, además. Vas a tener un trabajo, te subís un ómnibus, llegás, el lugar no era el que estaba planteado, no era un almacén, era una whiskería, o etcétera, y a continuación, también con el uso de drogas, porque se usan las drogas, y la violencia sexual en todas sus dimensiones, son amenazadas después de ser violentadas con que algún familiar le va a pasar lo mismo. Entonces se mantiene un silencio sepulcral, y usar el 145 como una forma me parece que no debe ser tan fácil para quien está siendo sometido sexualmente. ¿Cómo lo ven? Yo voy a volver al concepto del consumidor, de la prevención, de la familia. Hay muchos conceptos que engloban a todo el tema de prevención. Nosotros en la parte de tecnología somos muy nuevitos, digamos. Si nos queremos ver en el proceso de análisis de todo lo que pasa por la red de internet y todo lo que pasa por los lugares sociales en donde pasan estas cosas, somos muy nuevos, falta mucha capacitación, falta mucho tránsito. Inclusive hay un internet que no es la internet que todos conocemos, en donde hay posibilidades de hacer prevención. Hay otros países donde están trabajando sobre esta red
en particular, y es donde se empiezan a analizar ese tipo de cosas y se hace prevención y se hace investigación. Usted lo mencionó a este tema. ¿Por qué no lo vuelve a...? En realidad lo que estoy mencionando en este momento se llama Internet Profunda o Deep Web. Es un tema que no es conocido particularmente por toda la sociedad, es un tema, digamos, de una red que transita al costado de la red, digamos, que conocemos normalmente, que navegamos, y por esa red hay muchas cosas, digamos, oscuras, ¿no? Bueno, una de ellas es la trata de personas, navegan por esa red. ¿No? Hay un problema de capacitación del mundo tecnológico para analizar esa red e investigar qué está pasando en esa red, y habría muchas posibilidades de prevención sobre este tema de trata sobre esa red, ¿sí? También se puede, a los padres, usted había sugerido, se puede filtrar y poner ciertos filtros. Yo había sugerido que para los navegadores tradicionales hay filtros que se llaman controles parentales para evitar de alguna manera de que vayan navegando por ciertos lugares que no son los deseados. Pero siempre es aconsejable que el padre esté atrás, la madre, viendo qué están haciendo, aconsejándolo, ayudándolo, acompañándolo. Muchas veces tiene que ver con el tiempo disponible también, pero... Yo sugeriría, tal vez, por lo que he vivido en los trabajos estos de campo, para mí hay una fractura infernal, cultural, entre el padre y el hijo. Entonces la madre está baldeando en Camposanto, una casita, y el hijo está en el ciber. Y la madre lo único que sabe de ese mundo donde esté el hijo le da tantos pesos, y bueno, de alguna manera el hijo está ocupado y ella cree que está seguro porque está en la esquina. ¿No sería interesante que los gobiernos tomen medidas y pongan o protejan? Nosotros no vivimos en Estados Unidos, donde la libertad de prensa es palabra sagrada, pero ellos tienen otros recursos también para despegar a los adictos, como conversábamos en un intervalo. Tienen más recursos económicos, etcétera. Sería tal vez interesante que desde el área de educación se pueda sugerir o habilitar solamente los ciber, en donde funcionan estos filtros parentales, por ejemplo, ya que los padres no están en condiciones de ejercer su autoridad en esto, porque culturalmente no van a acceder, van a morir en otro mundo. Los ciber tienen la obligación de colocar esos controles. Eso Sí. es muy importante. Sí, tienen la obligación. No todos los ciber lo hacen, digamos. Claro, Eso sabemos también de que pasan esas situaciones. Un control de un control, un control más estricto en cuanto al tráfico, ¿no? Sin llegar a ser invasivo en cuanto a la privacidad, pero un control, digamos, desde el punto de vista del tráfico, qué se está traficando, qué se está viendo, qué se está haciendo. Nosotros también tenemos una historia de esto, de avanzar sobre los derechos personales muy compleja de entender en estos momentos y menos aplicable a la Internet, ¿no? En donde los derechos, no hay nadie que lo regule a la Internet, entonces no hay derechos, digamos, aparentemente obligatorios. Bueno, hay todo un mundo, y para la parte, digamos, de justicia, bueno, el doctor lo mencionaba, todos los convenios que hay con respecto a trata, es muy importante el avance que se ha hecho, y hay mucha colaboración de las empresas americanas en brindar información cuando es un hecho de trata. En eso tenemos, digamos, experiencia de facilitación de información para ayudar a la investigación, al análisis y digamos, a la búsqueda de personas. Y usted, doctor, quedó una pregunta ahí dando vueltas, insistió en el tema de la prevención, Sergio, pero también cuando uno piensa en la inclusión, es una tarea que no es solamente para la justicia, o sea, indudablemente que acá sí yo creo que es toda una red, así como hay una red de trata, tiene que haber una red de respuesta. La red de respuesta tiene que incluir a la justicia, a los gobiernos, pero también a los ciudadanos, porque creo que hay una cierta pasividad y una especie de renegación sobre lo que pasa, entonces va directamente al final de la cadena y cae en manos de la policía, que se queja, y yo traje el informe de la policía, de estas 45.000 personas, se queja precisamente de estas cosas. Una de las quejas de la policía
es que los padres no se hacen cargo de los chicos y que además se divierten como ellos y van juntos y que cuando ellos intervienen tienen que enfrentarse no solamente con el hijo que consume, sino también con el padre que está en igualdad de situación. Otra de las quejas de la policía, como siempre ellos piden un poco más de infraestructura, de móviles para poder llegar a ciertos lugares. Han detectado la situación de violencia dentro y fuera de la familia, en la escuela, ni qué decir, hay situaciones de violencia complicadas, y la promiscuidad sexual, y dan inclusive el promiscuo no es a veces una persona extrafamiliar, es alguien que está dentro de la familia, es un padrastro, o es en algunos casos graves que nosotros tuvimos, era el mismo padre, que a veces vuelve a la familia después de ser juzgado porque es el proveedor. Entonces, uno ahí, proveedor económicamente hablando, o sea, no está puesto en el lugar del padre de ninguna manera. Entonces yo decía, hay que volver a empezar y hay que garantizar algo para que los chicos se salven. Los chicos no tienen proyectos porque tampoco les estamos dando bases seguras y garantías para la vida misma. Entonces no se puede analizar, por un lado, este tema sin hablar de lo otro. Pueden haber políticas, pero son insuficientes, si es que no hay, digamos, un sinceramiento de los ciudadanos y nuevos pactos. Yo digo, la corrupción no le toca solamente al que llega, sino, ¿y quiénes son los votantes? ¿Quiénes son los consumidores? Decía Roland. O sea, acá también hay una red. Esa red es complejísima. Algunos policías saben que está pasando esto. Los maestros en la escuela se dan cuenta cuando un niño llega triste o está angustiado. Y la madre, si prioriza solamente irse a trabajar y no conversa con su hijo cuando vuelve, no se va a noticiar nunca que a lo mejor su hijo tuvo un problema en el ciber o lo tuvo en el colegio o a la salida. Lo que yo quería transmitir de alguna manera es que empecemos a responsabilizarnos cada cual en el lugar que nos toca, que es la única forma de, si no hacerla desaparecer, por lo menos disminuir y neutralizar este mal que está alojado en un gran virus que tiene la raza humana, porque no es nuevo, pero es un virus que se expande, como el consumo, que ya es masivo. Y creo que la trata tiene esas características. Me decían, bueno, pero hay una elección de la víctima. Yo no sé si hay una elección de la víctima últimamente, doctor. ¿Cómo son los casos que le llegan a usted? Yo le quería plantear sobre lo que usted estaba diciendo. Esencialmente la Argentina en los últimos 10 años ha puesto una preocupación especial sobre este tipo de delito. Posiblemente, si comparamos las estadísticas con otros países limítrofes, de una sensación de gravedad sobre el territorio argentino. Pero lo cierto es que la Argentina, a diferencia de algunos países limítrofes, tiene una ley de trata. Por lo tanto, tiene una estadística de hechos descubiertos y de mujeres rescatadas, que a veces no sucede en otros países y las encuestas o la estadística le da menor o como si no sucediera. Lo cierto es que la Argentina se ha abocado a eso. Ha aprendido una cosa, el orden político, que es que el delito de trata es un delito complejo. No se puede atacar solamente por la prevención policial, por el orden judicial, sino que debe poner recursos. Y es así que Salta ha sido pionera en esto de crear un cuerpo pluriprofesional de distintas áreas. Tan es así que hoy la víctima, desde que es rescatada, es acompañada por un psicólogo durante todo el proceso penal hasta tanto concluye esa situación. Ese aporte no solo lo hacen los recursos propios del Ministerio Público o de los gobiernos provinciales por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, sino también algunos organismos, como el que creó Susana Trimarco, que es un organismo, una asociación civil. Es una fundación, ¿no? María de los Ángeles. María de los Ángeles. Y ella da contención a muchas de las víctimas. Así empezó su trabajo. No solo
a luchar, sino a darle contención y a darle un lugar donde rescatar a esas víctimas. El planteo, por eso yo le decía... ¿Dónde funciona la fundación de Susana Trimarca en Tucumán? En Tucumán, es decir, tiene sede en Tucumán, pero articula con todos los gobiernos provinciales. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos de cada uno de los gobiernos provinciales tiene una articulación concreta en todo lo que es la contención de víctimas de trata de personas. Por eso creo que se ha adelantado bastante, aún en el mensaje de no chatees con alguien que no conoces, es decir, esa prevención en los chicos de incorporarse a una red social como Internet y de ponerse a conversar concretamente con un desconocido, siempre ha sido justamente una de las mayores debilidades de la víctima, Claro. porque la forma de conversar tiene una forma de captación, de sacarle información, lugares, y los alemanes en esto fueron pioneros, porque no solo hacen una contención, sino ellos sí se incorporaron a la red, se incorporaron como falsas víctimas, tratando de ser captadas justamente por estos traficantes y tratando de descubrir si en esa red había, y lograron mucho éxito respecto a la pornografía infantil. Todo lo que se utilizaban a los menores para hechos sexuales y fotografías, filmaciones, los alemanes han descubierto porque se han incorporado concretamente en esa organización a los efectos de descubrir a los responsables, ¿no? Creo que nosotros vamos a eso, a tener justamente, hay un programa en los Estados Unidos donde se hace pasar por una menor y un programa de televisión, se hace pasar por una menor y entra a la red. Y hay personas que le ofrecen encontrarse y son mayores que no tendrían relación. Y el programa consiste en que coordinan un día de encuentro y en vez de aparecer la menor aparecen los canales de televisión. Y lo Eso es lo que hace Estados Unidos con su autocrítica. Escrachan concretamente a este captador o delincuente que trata de someter a alguna persona con un estado de vulnerabilidad. O sea, han podido utilizar la propia tecnología para darle difusión. Sí, lo que comentaba el doctor, que en ese caso en Alemania hicieron una chica virtual. O sea, no era alguien, no era una chica real, sino era una generación de un software que permitió que se genere una persona, alguien, y ella publicaba su foto, publicaba la foto virtual, digamos. Pero es una discusión que está en Argentina. Yo fui a una conferencia en Buenos Aires que es de alguien que está oculto, digamos, que bueno, es todo un tema, digamos, el agente oculto, el agente provocador y bueno. Pero es interesante porque es un testigo y es una fuente de información. Sí. Esa tecnología hace mucho que se utiliza desde el punto de vista de redes para crear lo que se llama un pote de dulce para que la gente venga y digamos y caiga en esa redada. Esa es la idea. Muy interesante. Bueno, utilizar la misma tecnología que usan ellos, ¿no? O sea, hacerse pasar por otro, digamos, se le devuelven la atención. La atención, exactamente. Ha sido un gusto que estén aquí. Yo sé que esto queda a medias y seguramente que ya juntaremos fuerzas para otro programa. Yo quería, antes de despedirme y de agradecerles, sí decirles una vez más a los agentes sanitarios, a los docentes y a la policía: ustedes pueden, ustedes saben, ustedes pueden ayudar porque están en contacto con esto, muchas veces se dan cuenta. Yo he recibido una información preciosa de ustedes, hemos compartido proyectos y el objetivo del proyecto, el objetivo final, era generar una red de contención con los ciudadanos, con los docentes, los agentes sanitarios y las fuerzas de seguridad. Así que desde este programa, como ustedes lo van a escuchar, porque esto se repite en Güemes, en Campo Santo, en El Bordo y en todo el departamento, quiero una vez más pedirles que cuando esto pase, confiemos
en nuestra República Argentina y nos ajustemos a las normas y hagamos las denuncias que son importantes hacer. Muchas gracias y a ustedes por estar con nosotros. Muchas Gracias. gracias.